Hola a todos, mi nombre es José Javier García Madariaga. El presente video corresponde al análisis de la situación fiscal en San José de Cúcuta para las vigencias 2019, 2020 y 2021. San José de Cúcuta es la capital del departamento norte de Santander. Tiene una superficie de 1.098 kilómetros cuadrados y su población ascendía a 787.891 habitantes de acuerdo a cifras del DANE para el 2021. De acuerdo al informe de pobreza monetaria en Colombia, los resultados reflejan que el 49% de sus habitantes viven en pobreza monetaria y el 14% en pobreza monetaria extrema. La tasa de desempleo al cierre del 2021 se ubicó en el 19.4%, siendo la segunda ciudad con mayor índice de desempleo en el país. De acuerdo al cuadro de elaboración propia, con los datos suministrados por la certificación de la Ley 617 del 2000 de la Contraloría, se presentan los rubros de ingresos corrientes de libre destinación y los de gastos de funcionamiento para las vigencias 2019, 2020 y 2021, detallando la composición de cada uno y las variaciones. Para estos años, con respecto a los rubros de ingreso corriente de libre destinación, los más significativos son predial unificado e industria y comercio, representando el 45.15% y el 36.05% respectivamente del total de ingreso corriente de libre destinación. Con respecto a los gastos de funcionamiento, el rubro más representativo es gastos de personal con el 60.75% del total para el año 2020. Según las variaciones, el impuesto de industria y comercio presentó en el año 2020 una disminución significativa del menos 11.98% por valor de 9.063 millones con respecto al año 2019, compensado con un aumento similar para el impuesto predial unificado del 12.34% por valor de 9.160 millones. El total de ingreso corriente de libre destinación presenta un comportamiento similar para los años 2019, 2020 y 2021, presentando variaciones que no superan el 1%. Con respecto a los gastos de funcionamiento, se presenta una disminución en el año 2020 en los gastos generales del menos 30.78% por valor de 5.327 millones, con respecto a los gastos del año 2019. Para el total de gastos de funcionamiento del año 2021 se evidencia un aumento significativo del 47.80% por valor de 31.071 millones de pesos con respecto al año 2020. El indicador de la Ley 617 del 2000, que mide la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación, es el de 34.62% para el 2019, el 35.19% para el 2020 y el 51.79% para el 2021. De acuerdo al cálculo del límite de gastos, que para este municipio es del 65% por ser de primera categoría, y al restarle el indicador de la Ley 617 del 2000 es 30.38% para el 2019, 29.81% para el 2020 y 13.21% para el 2021. De acuerdo a la fuente tomada del informe de viabilidad fiscal territorial 2021 en Cúcuta, mirando la estructura y dinámica fiscal con respecto a los ingresos diferentes del Sistema General de Regalías, se puede apreciar que durante el 2021 los ingresos diferentes al Sistema General de Regalías presentaron un aumento en términos reales del 19% y se ejecutó el 101% de lo presupuestado para la vigencia. 66% fueron por transferencias, 18% de ingresos tributarios, 14% recursos de capital y 2% por ingresos no tributarios. Al excluir los recursos de balance y los desembolsos de crédito, los ingresos totales recaudados en la vigencia ascendieron a 1.4 billones y representaron el 89% del total. Los ingresos por transferencia mostraron una variación real del 8%, aumento atribuible al comportamiento de otras transferencias de la nación y de las transferencias del Sistema General de Participaciones de Salud, Educación y Agua Potable y Saneamiento Básico, que crecieron 23% y 6%, incrementaron el recaudo en 82.101 millones y 21.158 millones respectivamente con relación a 2021.
Las otras transferencias del Sistema General de Participaciones y del FOSIGA presentaron variaciones negativas, mientras que las departamentales crecieron 92%. En su conjunto, las transferencias perdieron 7 puntos porcentuales dentro de la composición de los ingresos totales. Con respecto a los ingresos tributarios mostraron una variación real del 3%, atribuible al comportamiento positivo del impuesto de industria y comercio, el aporte solidario de subsidio, la sobretasa a la gasolina y el impuesto de espectáculos públicos, que contabilizaron 32.930 millones adicionales al recaudo del 2020 y contrarrestaron la caída en el recaudo del impuesto predial, la sobretasa ambiental, el impuesto de circulación y tránsito y las estampillas, que registraron una disminución de 12.393 millones frente al ingreso de 2020. Los resultados en el recaudo modificaron la composición de los ingresos tributarios. El impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina ganaron 2 puntos cada uno en su participación, y el impuesto predial perdió 4 puntos. En el informe se presenta un error al detallar que es el industria y comercio el que perdió los 4 puntos, pero de acuerdo a las cifras podemos apreciar que es el impuesto predial unificado el que perdió los 4 puntos. Las estampillas y el impuesto de transporte de hidrocarburos mantuvieron inalterada su contribución, mientras que los otros impuestos ganaron 1 punto. Por otra parte, el recaudo propio disminuyó en 3 puntos porcentuales su participación dentro de la composición del agregado de ingresos totales. Con respecto a los compromisos del año sin Sistema General de Regalías, a diciembre del 2021 ascendieron a 1.4 billones, 90% de lo presupuestado para la vigencia, presentando un aumento en términos reales del 16% con relación al 2020. Al cierre del 2021, los compromisos de gastos de inversión financiados con recursos diferentes al Sistema General de Regalías registraron una variación real del 17% con relación al 2020, concentrándose en el 88% de las inversiones en los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico y vías. Con respecto al resultado fiscal de la vigencia, se presentó un superávit fiscal determinado por el ahorro corriente, que cubrió la expansión de los gastos de formación bruta de capital y que como proporción de los ingresos corrientes representó el 0.3%. Este resultado indica que los recursos propios y las transferencias que se generaron y recaudaron en la vigencia alcanzaron a financiar los compromisos del gasto corriente y la expansión de los gastos de capital ejecutados en la anualidad. Al incorporarse las partidas correspondientes a la estructura de financiamiento, desembolsos de crédito, menos amortizaciones de capital, más los recursos de balance y de la venta de activos, se obtuvo un superávit presupuestal de 155.507 millones, cifra que representó el 12% de los ingresos corrientes generados por el municipio en el 2021 y creció 66% respecto a 2020. De acuerdo a los resultados del Sistema General de Regalías, al culminar el 2021, quedaron pendientes de ser comprometidos 2.231 millones de la totalidad de los ingresos del Sistema General de Regalías, incorporados por la Administración en la vigencia, alcanzándose el 33% de la ejecución de estos recursos. Basados en la fuente del marco fiscal de mediano plazo 2022-2030 de San José de Cúcuta, con respecto al índice de desempeño municipal, Cúcuta para la vigencia 2020 obtuvo un puntaje de 68.88, clasificándolo como la segunda ciudad en el ranking municipal 2020. Los indicadores que dieron lugar a este resultado son: en las dimensiones de resultado fiscal obtuvo 48.88 puntos y en la dimensión de gestión financiera territorial obtuvo 20 puntos. De acuerdo al boletín de resultados del índice de desempeño fiscal 2020, nueva metodología, el índice de desempeño fiscal es una medición del desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, los niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera en los municipios y departamentos del país. Su objetivo es medir la gestión fiscal de las entidades territoriales con el fin de identificar buenas prácticas en el manejo de las finanzas públicas y fortalecer la asistencia técnica territorial. De acuerdo al resultado obtenido por el municipio, se clasifica en el rango de vulnerable, que está entre 60 y 70 puntos, lo cual significa que puede cumplir límites legales
de deuda y gasto, pero aún tiene alta dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en formación bruta de capital, FPK. Gracias.